Saludo muy especial para todos y hoy vamos a reflexionar sobre un tema que es bien interesante y que nos proponía la liturgia de la palabra. Vamos a hablar de la fe. La reflexión la voy a titular El termómetro de la fe, porque cada rato le dicen a uno, incluso los más cercanos, es que a usted le falta mucha fe. Mire, nos falta fe absolutamente a todos y qué gran consuelo es escuchar la liturgia y ver cómo los pilares de nuestra fe, los apóstoles, los que estuvieron con Jesús en todo momento le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y si le dicen aumentanos la fe es porque sienten y se dan cuenta que es muy poquitica para todo lo que nos toca sobrellevar en la vida. Repito, qué gran consuelo. Si a los pilares de la fe, a esos apóstoles que acompañaron a Jesús en todo momento les faltaba fe, dudaban, cuanto más nosotros. Y es bien interesante arrancar con esto porque es que antes se decía y muchos decían, no dude de la fe porque eso es pecado. Quien no ha cuestionado su fe no está en un correcto proceso espiritual. ¿Quién lo dice, Chucho? Usted no, lo dice el Papa Francisco. Si alguien dice que ha encontrado a Dios con certeza total y no le roza ni un margen de incertidumbre, algo no va bien. Agrega el Papa, si uno tiene todas las respuestas a todas las preguntas, estamos ante una prueba de que Dios no está con él. Repito, porque de pronto estabas distraído. Si alguien dice que ha encontrado a Dios con certeza total y ni le roza un margen de incertidumbre, algo no va bien. Por eso llamé nuestra reflexión el termómetro de la fe. Cuando usted se toma la temperatura que encuentra, ve, estoy ardiendo en fiebre, 39, 40,5. Ve, estoy antes un poco hipotérmico, 34, 33, 32. Claro, notamos que varía. Y eso es lo normal en un correcto proceso espiritual. ¿Qué hay que hacer? Claro, la oración nuestra tiene que ser como la del discípulo. Primero, Señor, enséñanos a orar. Y segundo, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Pero para eso tenemos que trabajar, crecer en esa fe, compartirla en comunidad, vivirla e ir entendiendo qué es, porque como igual que el arbolito de Navidad hemos dicho, lo llenamos de tantas tonterías, igual la fe la hemos llenado de muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la fe. La fe bíblica. La fe bíblica es en alguien, es en la persona de Jesucristo. No, haga esto y verá, ponga el santico allí de cabezas, prenda la velita. No, no, eso no es fe, eso es religiosidad. Y en eso nos hemos quedado y en otras reflexiones les he dicho lamentablemente, háblele usted a un religioso de esto y le da rabia y se enoja. E incluso contra uno hablan mal, vea, es que le está hablando mal de esto, de lo otro, no. Ya he dicho que nuestras devociones son buenas, que son un primer acercamiento al Señor, pero tenemos que dar un paso más allá. La fe es relación con alguien y concretamente es con la persona de Jesucristo. Pero hemos llenado ¿qué? La fe de muchas cosas y por eso es que hoy estamos en crisis de fe. Por eso es que antes era muy normal decir, soy cristiano, creo en el Señor, voy a la misa, rezo el rosario. Era como más sencillo, diríamos así. Pero ya hoy lo que hemos notado y después de esta pandemia es una tremenda crisis de fe. Una tremenda crisis de fe. Mejor dicho, la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país Colombia, no sé en el suyo si me ve desde otro país, es tremenda. Están robando mucho. ¿Sabe que nos robaron hace tiempo? Usted y yo nos estamos dejando robar la fe. Porque es la fe, repito, en haga esta cosita, repita 30 días esta cosita. Esto es, vea, esto es bendito para que. No, no, eso no es fe, eso no tiene que ver nada con la fe. Y sin embargo sigue creyendo la gente. No, él es de mucha fe, vea, él hace esto, porque es que partimos de que la fe es relación con alguien y ese alguien no se deja manipular ni es manipulable. Y la fe la hemos vuelto, hago esto y usted me da esto. Usted me premia, usted me recompensa. Por eso se está perdiendo tanto la fe, porque son esas imágenes distorsionadas de un Dios, la teología de la retribución. Manéjese bien, mijito, y verá que le bien. Sí, sí, y verá que le va bien. Si le está yendo mal, es que Dios lo está castigando. Ese no es Dios.
Y esa es una de las causas principales de que tanta gente esté dejando de creer. Por eso es tan importante recuperar la verdadera imagen del Dios que nos mostró Jesucristo. Porque es que la fe del carbonero, la fe del póngale energía positiva, es que usted es muy negativo, sí, claro, siempre será mejor ser optimista que pesimista, pensar que sí va a salir, pensar que sí lo va a lograr, pero es que la fe no es eso. Porque entonces nos damos cuenta de que, pensé que mi familiar se iba a aliviar y no se alivió. Entonces fue que el Señor qué. Entonces fue que tu fe qué. No, por eso es tan importante ir a la palabra de Dios y revisar lo que en la liturgia es bien interesante, esa primera lectura del profeta Habacuc, que es importantísimo en la fe bíblica, es importantísimo en la fe bíblica. ¿Y sabe cómo empieza el profeta Habacuc hablándole al Señor? Señor, ¿hasta cuándo pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me hacer ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia y surgen disputas y se alzan contiendas? ¿Qué está haciendo? ¿Cuestionando la fe? Ah, no, no pregunte por qué. No, ya sabemos que en el fondo es el para qué. Pero claro que tenemos todo el derecho a cuestionar nuestra fe. Aquí lo hace el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, gritaré sin que me escuches? ¿Le suena conocida esta frase? Claro, no vas a hacer nada ante la violencia, la frase que hemos repetido tanto. Si Dios existe, ¿por qué niños con cáncer? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué todas esas realidades? ¿Y sabe qué respuesta le da el Señor al profeta Habacuc? Aún en medio de todas esas realidades, y eso nos ayuda para explicar el dolor, el sufrimiento y todo, que en última instancia la respuesta de ese dolor y el sufrimiento está en la cruz, en la intervención definitiva de Dios en esta historia, resucitando a su Hijo y con él a cada uno de nosotros. Le dice el Señor, a pesar de todas esas señales que estás viendo, yo estoy presente en medio de esas realidades. A pesar del cáncer de tu hijo, yo estoy ahí presente. A pesar de tu desempleo, de tu crisis económica, ¿hasta cuándo? Miren, es que ¿hasta cuándo te gritaré violencia sin que me salves? ¿Por qué me hacer ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Le suena eso con lo que estamos viviendo? Claro que sí. Y la respuesta del Señor es: a pesar de todas esas realidades que estás viviendo, yo estoy presente en ellas. Y eso es fe, porque es que fe creemos que es que el Señor me obedezca y quite el cáncer de mi hijo, sane a tal otro, enderece. No, no, no. Ese es el Dios, esa es la imagen distorsionada del Dios que hemos tenido y que aún tienen muchos católicos y muchos cristianos. ¿Qué? ¿Falta de qué? De ir a las Escrituras y descubrir en Jesucristo el verdadero rostro de Dios que Él nos mostró. Es que la fe no tiene, repito, no es en qué, porque te pregunto, ¿tienes fe? Sí, yo tengo mucha fe en que, vea, yo pongo la penca sábila, tengo en el carro el detente, cargo 6 camándulas en la gaveta del carro, me meto una imagencita en mi billetera. No, eso no es. Algunas veces me escuchan decir aquí en la parroquia San Juan Bosco, donde suelo ir a la Eucaristía, entra un señor y toca 30 veces cada imagen, echa agüita en cada una, se echa 40 bendiciones. No, eso no es fe. Ay, pero déjelo. No, claro, yo no le digo nada. Déjelo, esa es su fe incipiente. Ojalá pase a un encuentro con la persona de Jesús y a relacionarse con Él. Porque es que eso es lo que hemos cultivado durante mucho tiempo. Un pietismo, una falsa fe. Ponga en su casa estas cosas. Haga esto. No, prenda esta vela de este color. Hay que decirlo claramente. ¿Dónde está en las Escrituras eso? ¿Cuál fe fue la que nos mostró el Señor? Si algo nos dijo el Señor es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y creer en las Sagradas Escrituras se llama discipulado, se llama escuchar, se llama obedecer. No es de estar sobando imágenes. No es que yo todos los días le sobo las rodillas al Señor caído. No, no es malo, ni te va a pasar nada, pero eso no es fe. Eso es un rito que estás cumpliendo. Hay que pasar, ¿qué? De la religiosidad sociocultural al encuentro personal con Jesús, que es el que transforma y cambia mi vida, que es la fe que verdaderamente transforma, me hace nueva criatura.
que me convierte mi vida en un antes y un después. Y para eso hay que tener clara la imagen del Dios que el Señor nos mostró. Y hay que saber esto. Es que miren que el profeta Habacuc le está diciendo al Señor, vuelvo y repito tercera vez, ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Es que a mí el Señor no me oye. Es que a mí el Señor no me escucha, claro, y por eso muchos pierden la fe, por la muerte de la mamá que enfermó, por la quiebra económica, por el accidente del hijo que pereció el hijo, claro, todo eso, porque es que la fe era puesta en alguien que me tiene que obedecer, que tiene que hacer lo que yo le digo, no. No, no, a pesar de la anarquía que está viviendo el mundo, el Señor le responde al profeta, ahí estoy yo. Y eso es fe. Creer que aún en medio del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, de la quiebra económica, del hijo por malos caminos, ahí está el Señor trabajando y actuando, pero no son sus caminos nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos, y no es el Dios que obedece lo que yo le digo que hacer. Él sabe bien qué es lo más conveniente para nuestra vida. Eso también es fe. Creer que Él sabe lo que va a hacer. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes? No, es que no hay nada. Despáchalos. Denles ustedes de comer. Fe es saber que con mis 5 panes y mis 2 peces el Señor es capaz de alimentarme y darme aún sobrante para todos los demás. Vuelvo y te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿O cuál es tu fe? ¿O en qué crees? ¿O en quién crees? Porque hay alguien que tiene mucha fe en el dinero, en su capacidad de hacer dinero, en su inteligencia, en sus miles de cosas, pero no en Jesús. No en Jesús. Señor, que te vea, decía el ciego, y desde entonces le seguía por el camino. Eso es fe. Fe es ponerse en camino cuando el Señor, en medio de nuestra lepra, nos dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y yo con esta lepra, y ponerme en camino, y eso que queda bien lejos, y entonces me tengo que esforzar. Claro, San Pablo no dirá esforcémonos por llevar el Evangelio. En la segunda lectura, reaviva el don de Dios que hay en ti, el don de la fe, el don del Espíritu. Esfuérzate, porque si no la fe se va apagando y nos quedamos en cumplimiento, cumplimiento. Esa es una fe muy grande, la de los leprosos, ¿no? Vaya y preséntense a los sacerdotes. Les está diciendo, ustedes están ya sanos, pero muestren a ver en quién creen. Si creemos en la palabra del Señor, seguimos caminando. Pero ahora les decía, esta pandemia apagó la fe de todo mundo. Ya ve uno los templos vacíos. Y no que estén llenos de multitud, pero uno ve que a la gente se le apagó la fe, porque ese Dios no obedeció, porque no hizo lo que quería, porque no me escucha, dicen algunos. No, fe es creer que en medio de qué, de lo que estás atravesando, en medio de este momento, de este momento de tu vida, Él está ahí. En medio de la drogadicción de mi hijo, de mi hija en embarazo, de la familia dividida, de mi desempleo, de mi crisis económica, de mi crisis existencial, de mis miedos y mis temores, Él está ahí. ¿Crees eso? Habría que decir como aquel hombre, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Por eso la fe en las Sagradas Escrituras es la respuesta que yo doy a la propuesta de Dios. ¿Cuál es la propuesta de Dios? Evangelio según San Marco. El reino de Dios ha llegado. Está aquí, presente en la persona de Jesús. Conviértanse, es ponerme en camino como discípulo, y crean en el Evangelio, en la buena noticia. ¿Cuál es el Evangelio? Jesús. Creo en Jesús. Es que hay como 3 tipos de fe. Miren, la más fácil. Creo en Dios, levanten la mano. Todos creemos en Dios. Los satánicos creen más en la Eucaristía que nosotros. Creen que ahí hay un milagro de amor, por eso tratan de robarse las hostias. Los demonios creen y hasta tiemblan, dice la Sagrada Escritura. Todos tenemos esa fe incipiente, esa fe de creer en Dios. No, yo creo en Dios, yo soy católico, apostólico y romano, lejos de mí tal cosa. No, no, eso no es creer. La fe verdadera es creerle a Él. ¿Crees en sus promesas?
¿O creemos mejor? Creemos cuando nos dice en medio de una situación difícil, esto que estás atravesando no es de muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y uno en medio de un drama de esos, en medio de una situación, lo que hace es gritar. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? ¿Hasta cuándo mi hijo tomará caminos extraviados? ¿Hasta cuándo esta división en mi hogar? ¿Hasta cuándo esta situación con mi esposo o mi esposa? Violencia, gritaré violencia sin que me salves. Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Qué hermosa esta profecía, esta fe que nos narra aquí el profeta Ezequiel. Escríbela en tablas y que se lea de corrido, porque la profecía llegará a su término sin defraudar. ¿Qué está ahí? Nadie que se haya confiado en el Señor quedó jamás defraudado. Eso es fe, saber que en medio de esa realidad el Señor no me va a fallar. Ah, pero mi mamá se murió. Sí, se sanó. Está en el cielo y tienes un ángel orando por ti. Es que lo de aquí es relativo y pasajero. Es que la fe tiene que ser puesta en las promesas de Dios, sabiendo que Él no defrauda. Escríbela en tablas y que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, el tiempo de Dios es perfecto. Fe es creer que Él sabe bien lo que va a hacer en nuestra vida. Y fe es saber que Él no abandona la obra de sus manos, que somos usted y yo. Usted que me está viendo y escuchando, y yo que estoy hablando y escuchando para mí mismo, porque sí que lo necesito. El primer beneficiado con estas prédicas soy yo, aunque a veces se me olvida pronto y entro otra vez a gritar como el profeta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo gritaré? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me salvas? ¿Cuándo cesará esta violencia? Entonces por eso hay que volver a comer y alimentarnos, a reavivarnos. Dirá en la segunda lectura San Pablo a Timoteo: reaviva el don de la fe que Dios te dio. Es un don, es un regalo, pero hay que trabajarlo, crecerlo, cuidarlo, fomentarlo con la vida en comunidad. La fe es individual, pero también comunitaria. Reavivar ese don que se nos perdió con la pandemia y cuando llegan las situaciones difíciles, cuando vemos todas estas realidades, en que no creemos y en que empiezan todas esas preguntas en que decimos: no, es que a mí el Señor no me escucha. ¿Qué hiciste para que el Señor te esté castigando? Te estás ganando el cielo a punta de pulso, como si fuera la fe por puntos. No es que he hecho muchos puntos y el Señor ya me va a retribuir. No, no es así. Escríbela en una tabla para que se lea de corrido, pues tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Qué preciosa esta palabra, ¿no? Sin nada que el Señor responde. Pues si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Su tiempo es que lo dijimos. Perfecto, perfecto. Tuvimos que esperar en nuestra familia 23 años con mi hermano en caminos extraviados para ver la gloria de Dios, pero llegó en todo su apogeo. Hizo Dios lo que para nosotros era imposible, lo hizo posible. Porque es que Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Eso es fe, tener una plena certeza en las que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Y Dios nos prometió en el profeta Jeremías un espléndido futuro, no un camino de desesperanza y de muerte y soledad. Pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, si aún no ves salida, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Estamos hablando de la fe. ¿Vives por la fe? El justo, el que ajusta su vida a la voluntad de Dios, por la fe vivirá. ¿Y qué vivirá por la fe? Escapará del mal por su fidelidad,
por su obstinada confianza. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Sigue confiando. Fe es confianza absoluta en Jesús. Yo sé bien esa fe de San Pablo. Yo sé bien en quién me he confiado y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios tiene puesta su mirada no en nuestras cualidades y atributos, sino en nuestras debilidades y flaquezas. Y cuando nuestra fe está puesta totalmente en Dios, en las promesas de Dios, en su Hijo Jesucristo, podemos decir entonces, cuando estoy débil, es cuando estoy fuerte, porque todo lo puedo, que les decía, en aquel que me fortalece. Es mi escudo y mi defensa. Entonces, una primera fe que todos tenemos. Yo creo. ¿Vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero ¿sabes qué? Yo no soy muy metido en esas cosas. Yo me relaciono con Él y Él conmigo, y es una fe individualista, ¿no? La fe tiene que ser también comunitaria, y fe que no se propaga, se apaga. Un segundo momento, creerle al Señor. Los demonios tiemblan y creen, pero no le creen a Dios. Creerle a Dios es muy distinto a creer en Dios. Es creer en sus promesas, es creer que Él puede hacer nuevas todas las cosas, es creer que en medio de esa situación que estoy atravesando, Él me sostiene, es creer que en medio de la tormenta de mi vida, aun cuando parezca dormido, sigue teniendo el control, es creer que cuando grito en medio de la oscuridad, de la tormenta de mi vida, Señor, me ahogo, Él viene caminando sobre las aguas, extiende el brazo y como a Pedro me saca y me dice, ¿por qué estás con tanto miedo? ¿Por qué te falta tanta fe? Tener fe es muy distinto a simplemente creer. Es creerle al Señor, aun cuando hayan pasado 4 días, como Lázaro cuando le dijeron, Señor, ya no hay nada que hacer. Es creer que para Dios no hay nada imposible. Es creer que Él puede hacer todo lo que prometió que haría. Fe es dejar de confiar en sí mismo y dejar que sea Él quien obre, que sea Él quien actúe. Fe es creer que Él sigue teniendo las riendas del mundo en sus manos. El libro con los 7 sellos sigue estando en sus manos. Nuestra vida, fe no es creer que nuestra vida está en manos del azar, de la suerte, de lo que pueda suceder o no pueda suceder. Fe es confiar plenamente en esa misericordia de Dios Padre que nos la aplica con nosotros para que nosotros también vayamos y seamos misericordiosos con los demás. Y un tercer aspecto más difícil en la fe es creer que Dios sigue creyendo en ti y en mí. No cree que Dios que ya no me escucha, que ya no me ve, que ya no trabaja, que ya no hace nada. No, Él cree que ese corazón que tomó un camino extraviado, el tuyo y el mío, que se fue a las marraneras, a un país lejano, a gastar su vida, que ahí en ese corazón todavía hay mucho por hacer y no va a descansar hasta que estemos sentados con Él en el banquete, no solo en el reino, sino aquí y ahora en los brazos de Dios Padre, en la casa del Padre, donde se vive muy, muy bueno. Fe es tener una historia que contar. Cuando los israelitas le preguntaban por su fe, ¿sabe qué hacían? Empezaban a contar una historia. Mi padre era un arameo errante y contaban cómo Dios con brazo poderoso y extendido nos sacó de Egipto. Es que queremos transmitirle a nuestros hijos esa fe de vaya a misa. No puede hacer la primera comunión porque está manejando muy mal y Jesús lo va a castigar. Ay, el niño Dios no le va a traer nada. Vea que se está manejando muy mal. Ese pietismo, esa falsa fe. Tienes ya una historia que contarle a tus hijos de cómo Jesús pasó por tu vida y transformó tu vida. La fe es ese pan que se amasa en el hogar
pero no es de venga oremos, venga hagamos tal cosa. Todo eso inicialmente hay que hacerlo, pero es contarles la historia de cómo ese Señor, cómo Jesús, el Hijo del Dios vivo, ha pasado por mi vida. Cuéntales. No guardes esas historias, cuéntales, escríbelas en las jambas de tu casa. Cómo Jesús transformó tu vida y tu corazón, cómo pasó en medio de la tormenta. Esa es la fe que nuestros hijos necesitan escuchar para dar razón a todos los interrogantes en su vida. Es mostrar con nuestra vida que creemos en ese Jesús, que fue capaz de entregarse por cada uno de nosotros. Es que nuestra vida sea un evangelio viviente, que muestre que tenemos una relación personal con Jesús. El reino de Dios ha llegado, está aquí presente en Jesucristo. Conviértase y crean en la buena noticia. Fe sin discipulado es imposible, porque entonces ¿qué relación establezco con el maestro si yo no soy su discípulo? Entonces aquí en esta primera lectura era muy interesante porque nos muestra la realidad que usted y yo atravesamos al profeta Habacuc y le decía que aún en medio de todas esas desgracias, el Señor está ahí. El Señor sigue estando ahí presente y confía y espera, porque puede que se retrase, pero llegará a su término sin defraudar. Pero perdemos la fe, ¿cierto? Cuando no vemos la sanación, cuando no vemos la abundancia económica, cuando no vemos los signos del mundo, la fe en el mundo, que es que hay una fe en el mundo, tener poder y placer, acumular, amasar riquezas. La esperanza, dice por San Pablo por allá, esperar lo que vemos no es esperanza, pero fe es concretamente en la persona de Jesús. Cuenta una historia que en una noche se le apareció en una cabaña muy iluminada, se le apareció el Señor se le apareció Jesús a un señor, Dios a un señor y le dijo: te necesito y quiero que trabajes para mí, ¿estás de acuerdo? Sí, Señor, lo que sea quiero hacer por ti. Necesito que esa roca gigante que hay al frente de tu cabaña la empujes, que empujes esa roca. ¿Aceptas? Claro que acepto, Señor, es para mí un honor trabajar para ti. Dice la historia que este hombre empezó desde temprano a madrugar y a empujar esa roca que era grande y pesada. Empujaba con todas sus fuerzas y esa roca no se movía. Al otro día volvía y se levantaba desde temprano, madrugaba más y empujaba esa roca y esa roca no se movía. Empezó a entrar en él desespero, desconfianza, impotencia, dudas. Vea, yo no soy capaz, trato con todas mis fuerzas, pero esta roca no se mueve. Voy a tirar la toalla, voy a desistir. Como aquel boxeador que están a punto de noquearlo y el manager allá, el entrenador, tira la toalla y dice no más. Y en esas entró el tergiversador del proyecto de Dios, el Satán, el adversario, y le dijo: hombre, usted se está desgastando inútilmente, no se esfuerce más. Simplemente diario empuje un momentico y ya. Es más, deje de hacer eso. Mire que no tiene sentido. Se ha movido la roca. La ha movido siquiera 1 milímetro. Mire que no, de nada sirve. Y entonces él decidió dar una última oportunidad a Dios. Elevó una oración y el Señor la escuchó y le dijo él al Señor: Señor, he tratado con todas mis fuerzas. Vaya identificando su situación. He tratado por todos los medios y veo que esta roca no se mueve, que por más que intento nada, que te lucho, que me empujo y que no puedo. Y el Señor le dijo: yo te dije que empujaras la roca, no que la movieras. Yo te dije que empujaras la roca, no que la movieras. Y dices que ha sido un trabajo perdido, pero mira tus brazos, están fuertes y musculosos. Tu perseverancia ha aumentado, tu espíritu de lucha, tu espalda está más ancha, tus pies se han afianzado en el camino. No has perdido el camino, a ti te tocaba simplemente empujarla. Deja que sea yo el que la mueva.
Y el Evangelio nos va a decir en la liturgia de la palabra, o el Señor les dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a las montañas que se movieran y ellas se moverían. Le dirías a la morera, arráncate, que es un árbol de la morera negris de raíces profundas y duras, difícil de trasplantar. Es decir, harían lo imposible si tuvieras fe como un granito de mostaza. Movería las montañas, pero al final quien las mueve es el Señor. De modo que con esta historia y revisando y nuestra fe, el Señor nos dice, cuando no veas resultados, solo empuja. Cuando veas que las cosas empeoran y veas que no sales del túnel, de la oscuridad que estás entrando, del callejón sin salida en que te has metido, solo empuja. Cuando veas que ese hijo no recompone el camino, solo empuja. Cuando veas que la crisis económica, el desempleo no cede, solo empuja. Que Dios hará el resto, porque para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué hacemos nosotros? Dejamos de empujar, dejamos de ir a la comunidad, dejamos de orar, dejamos de perseverar, renegamos de Dios, nos quejamos. Y es muy interesante en ese texto donde el Señor nos dice que ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Como Pablo y Silas en medio de una noche en la cárcel con cepos se ponen a cantar salmos e himnos de alabanza y acciones de gracias a Dios. Fe es, en medio de la situación difícil que estamos atravesando, sacar ratos para entrar ¿en qué? En oración, de alabanza y de acción de gracias, porque sé que en medio de esa alabanza y de esa acción de gracias se van a soltar las cadenas de todos, aún de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, y van a quedar abiertas las puertas. Se va a producir un terremoto tan grande que los cimientos en que teníamos afianzada nuestra vida, en esa falsa fe, van a ser destruidos para poner la confianza en quien verdaderamente tenemos que ponerla. Si crees, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Experimentarás salvación, sanación, vida en abundancia y todo lo que el Señor quiere venir a traer a nuestra vida. ¿Qué hay que hacer cuando ese termómetro marque poca fe? Reaviva el don de Dios que hay en ti. Te recuerdo, hermano, segunda carta de Pablo a Timoteo, que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Es que vale el precioso depósito vela por el precioso depósito, ese don que Dios te ha dado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Reaviva, así pues no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, sino que toma parte en sus padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Dejamos perder el don, esa fe se va apagando, y te decía, fe que no se propaga, se apaga. ¿Qué hay que hacer? Seguir empujando. Reaviva el don de Dios que hay en ti, pues no recibimos un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu. No los dejaré huérfanos. Fe es creer que no estamos huérfanos, que el Espíritu habita en nuestro interior y nos da la fuerza para ser testigos, para acompañar a todos en el padecimiento por el Evangelio, no en esa comodidad. Es que fe es desacomodarnos de esa vida en que nos vamos metiendo. Fe es atrevernos a ir más allá en el camino espiritual. Fe no es lo que tantos creen. Fe no son solo las devociones, que no son malas y son bienvenidas. Fe no es solo los ritos que hacemos. No, ¿cómo está nuestra relación con Jesús? ¿Somos discípulo multitud
o enemigos? ¿Somos discípulos, multitud o enemigos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Porque es que reavivar ese don es volver a emprender el camino de la fe. Deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar. Y la fe de uno no alcanza para dejar nada. La fe de uno es estancada, la fe de uno es pequeña y por eso hay que orar, aumentanos nuestra fe. Pero el Señor nos dice, cuando ellos dicen aumentanos la fe, están hablando en cantidad y el Señor nos dice en calidad. Si tuvieran fe como un granito de mostaza pequeño, y está esa parábola que llega a ser ¿qué? El árbol grande donde todos caben. ¿Alcanza nuestra fe para todos? Para responder con amor y con misericordia a todos, a todos. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, que habita en nosotros. ¿Cómo tienen que ser nuestras oraciones? No. Señor, enséñanos a orar y Señor, aumenta nuestra fe. Dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe y te mostraré mis respuestas. Vuelvo y recuerdo porque es que se nos olvida que la fe es la respuesta a la propuesta libre, amorosa y misericordiosa de Dios. Uno decide si la acepta y le cree a Él y se pone en camino y abandona las redes y abandona todo y vende todo lo que tiene y le entrega su vida al Señor para que por medio de esa fe llegue a hacer milagros. ¿Cuáles? Dejar a un lado el orgullo, el ego, la prepotencia, la soberbia y empezar a tener un corazón como el corazón del Señor. No es la fe por puntos, no es la fe que el Señor nos habla de la recompensa que espera el siervo y el servidor. ¿Quién de ustedes si tiene un criado labrando o pastoreando le dice cuando vuelve enseguida ven y ponte a la mesa? Es la fe que se mueve por el amor, porque me miró y me amó, y me llamó y me invitó a seguirlo, y me dijo, sígueme y te haré llegar a ser pescadores de hombres. Es la fe que le va a dar el sentido último y definitivo a nuestra vida. Es la fe que llena los vacíos de nuestro corazón. Es la fe que ante las tormentas y los derrumbes nos permite buscar salidas y encontrarlas de la mano de Dios. Es la fe que ante el derrumbe en el camino no se devuelve, sino que cree que a pesar de esa montaña que cayó en medio de la realidad de nuestra relación de pareja, Dios está al otro lado, abriendo ¿qué? El traspaso, decimos aquí, el transbordo, nos va a pasar a la otra orilla. Es la fe que en medio de la oscuridad ve el resplandor de las estrellas y en ellas el amor de Dios que nos dice, no tengan miedo, para mí no hay nada imposible. Es la fe que dice, aunque todo huela mal, corran la piedra, quítenle las vendas y Lázaro salió del camino. Es la fe que dice, a pesar de que en tu familia ese hermano tuyo lleva tanto tiempo en la drogadicción, yo te aseguro que si crees, verás la gloria de Dios. Y la podemos ver hoy en Él. La hemos visto en muchas realidades. Y Dios te pide hoy que le creas. Y que más aún que creas en que Él sigue creyendo en ti. Hay que orar. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Pero hay que seguir perseverando. Hay que reavivar el don que Dios nos dio. Es un regalo esa fe. Es la fe de nuestros padres. Es la fe de Abraham que creyó contra toda esperanza. Es la fe que no defrauda. Es la fe que no nos va a abandonar en medio del camino tortuoso de nuestra vida. Es la fe del que hace tiempo se subió a la barca de nuestra vida y a pesar de que parezca dormido, tiene el control. Es la fe que nos permitirá conquistar esa tierra prometida que es Jesús. Es la fe que aunque el gigante se encuentre allá, no nos hace temer, sino que nos dice, vamos a conquistar, vamos a atravesar.
Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, porque con esa fe Dios no me trajo aquí hasta volver atrás, sino a poseer la tierra que nos dio. Es la fe que cuando llegamos ante el mar muerto y la atrás los gigantes, los caballos del faraón, nos dice: Dios es capaz de volver a abrir el mar muerto por mí. Es la fe que me dice que lo mejor está por venir, aun cuando vea signos y situaciones que me hacen creer que no. Es la fe que permanece aun cuando el Satán en mi mente me diga: no vas a ser capaz, no sirves para nada, no vas a salir de esto, Dios no actúa, Dios está muerto. No, la fe me dice que Dios está más cerca de mí que mí mismo y que nunca abandona la obra de sus manos, que soy yo. Es la fe que me dice que escucha mi aflicción y que va a bajar a liberarme. Es la fe que me dice que Dios y su Hijo Jesucristo aún trabajan en este mundo en medio de la pandemia, de las crisis y de todas estas realidades. Es la fe que me dice que ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Señor, a propósito de este tema, hacemos un acto de fe en tu presencia. Estamos seguros de que estás aquí, vivo, resucitado y real en medio de nuestra vida, de nuestra situación de familia, de nuestra crisis económica, afectiva, emocional, en medio de nuestra desesperanza, en medio de nuestro, como el profeta Ezequiel, gritar: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Escríbelo en tablas y que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Señor, hoy queremos reavivar el don de la fe que tú nos regalaste a cada uno de nosotros en medio de nuestro bautismo. Hoy queremos dejar actuar ese espíritu que decía en la carta: habita en nosotros. Ese espíritu que nos permite experimentar a Dios como Padre, y un Padre perfecto que nunca abandona a sus hijos. Ese Padre que veíamos hace tiempo, que corre a nuestro encuentro y nos besa en cada una de nuestras heridas y abre su corazón para que disfrutemos del banquete que tiene preparado para cada uno de nosotros. Creemos, pero aumenta nuestra fe. Creo, Señor, pero aumenta nuestra fe. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Persevera en lo que conoces y sabes desde niño, en las sagradas escrituras que dice San Pablo en la carta a Timoteo, que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Señor, hoy quiero seguir empujando como aquella historia del hombre con esa roca, en medio de mi realidad, en medio de mi poca fe, en medio de mis dificultades. Quiero seguir empujando para ver tu gloria, Señor, para seguir experimentando tu paso amoroso por mi vida, para seguir teniendo la certeza de que la última palabra en mi vida no la tienen las dificultades, no la tiene esta crisis de pareja, no la tiene este mal camino de nuestros hijos. La tienes tú, Señor, y es vida en abundancia, y es esperanza, y es paz en medio de las tormentas, y es una alegría que no nos la roba nadie ni el mundo, Señor. Ven y pasa hoy nuevamente por nuestros caminos extraviados e invítanos a seguirnos. Anúncianos, como allá en el Evangelio de San Marcos: el reino de Dios está aquí, ha llegado, está presente en mí. Conviértanse y crean en la buena noticia. Fe es creer que ese Evangelio es buena noticia. Y fe es creer que esa semillita, que ese reino que es incipiente, llegará a ser un árbol frondoso, donde tendrán cabida nuestros hijos, nuestra familia y el mundo entero. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.
Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Regálanos esa fe de los leprosos que veíamos, se pusieron en camino, aún con la enfermedad latente y grave en cada una de sus extremidades y en su cuerpo. Creyeron en ti y emprendieron el camino que no es fácil. Emprendieron el camino donde sin duda no cuenta el texto, pero muchos dirían, ¿será que sí? O como Ezequiel, ¿hasta cuándo, Señor, gritaré sin que me escuches? Todo grito de auxilio que sale de nuestro corazón llega hasta ti. Eso es fe. Tener la certeza de que nuestra oración siempre es escuchada y que a veces la mejor respuesta es cuando tú guardas silencio, porque estás dándonos la oportunidad de afirmarnos en ti, como dice el profeta Isaías. Solo si nos afirmamos en ti, si creemos, te creemos a ti, seremos verdaderamente firmes. Infinitas gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.